Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 145 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. ¿Cómo les va? Te tengo una pregunta. ¿Cuántos sentidos tenemos? Siempre se habla de los 5 sentidos, ¿no? Pero, ¿quién inventó esa cuestión de los 5 sentidos? ¿Será que tenemos un sexto sentido? ¿Un séptimo, un octavo, un décimo sentido? Bueno, la clasificación de 5 sentidos típica la popularizó Aristóteles hace 2400 años atrás, en una época en la que se creía que el corazón era para pensar. Y el tema es que Aristóteles, como neurocientífico, era súper buen filósofo, la verdad. Él no sabía que nuestro oído interno controla el equilibrio o que la piel tiene termómetros incorporados, cuestiones que nos hemos ido enterando con el tiempo. Entonces, ¿qué es realmente un sentido? ¿O cómo lo entendemos hoy? Bueno, biológicamente, un sentido es un sistema que detecta información del entorno para convertirla en señales nerviosas. Y cognitivamente, o sea, lo que pasa en nuestra mente, un sentido es cualquier canal, cualquier ruta, cualquier vía mental a través de la que procesamos o entendemos la realidad. O sea, no solamente es lo que detectas, no solamente son esta antena, un termómetro que uno pueda tener, sino que también cómo nuestro cerebro integra, analiza y predice basándose en esa información. Y la intuición podría ser quizás un sexto sentido, porque la intuición finalmente no es magia, es el cerebro procesando recuerdos, expresiones faciales, cambios de voz. Alguien podría decir, hay un montón de sentido involucrado en esta intuición, ¿no? Bueno, suena que es un sentido, pero la verdad es que no, porque no involucra estímulos físicos específicos o receptores sensoriales que sean iguales para todos. De repente se dice como, oye, esta persona tiene un sexto sentido o tiene mucha intuición, este otro tiene poca. Ya, la verdad es que eso al tiro hace que se descarte la intuición como sentido, porque la idea es que sea algo transversal para todos, ¿no? Cada uno en realidad arma su intuición como puede. Pero entonces, ¿cuál podría ser un sexto sentido? Bueno, hay varios. Por ejemplo, el fisiólogo Charles Sherrington descubrió la propiocepción, que es la capacidad de saber dónde están tus extremidades sin mirarlas. Hazlo ahora, por ejemplo. Cierra los ojos, tócate la nariz. No te va a costar tanto llegar a ese punto, no te va a tocar finalmente el pecho. Lo mismo pasa si es que cierras tus ojos y sabes dónde están tus manos, sabes dónde están tus pies. Eso es la propiocepción. También está la termocepción, que es detectar temperatura. La nocicepción, que es detectar dolor. En fin, algunos dicen que tenemos hasta 21 sentidos diferentes, otros dicen que 9, pero la verdad es que nadie dice que son 5. Aparte de Aristóteles hace 2400 años atrás. Por eso, el sexto sentido no es algo místico como la intuición. Tenemos que tenerlos todos por igual. Ya sabes, hablar de 5 sentidos entonces es vivir en el pasado. Actualízate, acá comienza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. ¿Qué está pasando en las redes sociales? Por favor, ayúdenme, necesito saberlo. Tú escribes en @Radio USACH, @Santiago Televisión, @Diario USACH, @USACH Oficial. Aparece de hecho ahí abajo a la derecha un código QR que tú escaneas con tu celular y te va a llevar como si fuera la carta de un restaurante, solo que acá somos el restaurante de las curiosidades, el conocimiento y las cosas divertidas, a nuestras redes sociales. Y puedes, por ejemplo, descubrir la respuesta a preguntas como ¿sirve de algo el botón del semáforo? Esa caja amarilla con un botón que de repente está toda desarmada, claramente en ese caso no funciona, pero si es que está armadita y se prende la luz como corresponde, ¿sirve de algo? Que uno siempre se pregunta, si lo aprieto o cruzo más rápido. Ya, invitamos al experto en semáforo, nos dice que sí, y no solamente eso, sino que también desglosa y da todo el detalle de cómo funciona el tránsito y la ciencia detrás de nuestras ciudades, así que puedes ir a nuestras redes sociales, descubrir esa y otras respuestas. Por ejemplo, también, ¿cuántas veces es normal ir al baño? ¿Es normal ir una vez al día? Si voy menos, me tengo que preocupar. Si es que voy 3 veces al día, me tengo que preocupar. No te voy a dar la respuesta yo, porque si no, perdería todo el sentido este enganche que estoy haciendo. Anda y revisa la respuesta en nuestras redes sociales. Una pista está dentro de lo normal, ir una vez al día, pero la gastroenteróloga ahí da más detalles. Hoy tenemos nosotros la última pregunta que subimos, tenía que ver
Me acuerdo yo, principalmente con la conversación que tuvimos ayer sobre la procrastinación. Esto de dejar para mañana lo que podrías o deberías estar haciendo hoy. ¿Qué es lo que dijeron en los comentarios? Vamos a revisar lo que nos pusieron ahí en las redes sociales, porque la pregunta era, ¿la procrastinación es una adicción? Y dicen aquí, confirmo, una persona. Y pone una manito, 2 dedos y una cara triste. Yo creo que, de hecho, al escribir ese comentario probablemente estaba procrastinando algo que debería haber estado haciendo mucho más importante, porque yo siempre me pregunto, andar comentando en redes sociales, yo soy re malo para comentar en redes sociales, por eso les agradezco siempre que dejan sus comentarios, porque siempre tengo opinión, obviamente, ¿no? Uno va revisando redes sociales y uno comenta, a veces en la cabeza o incluso en voz alta, ¡ay, qué imbécil esta persona! Y uno va comentando, ¿no? Pero de ahí a apretar el comentario y escribirlo y tipearlo, sí, puede ser una pista de que estás procrastinando. De hecho, la experta nos decía que la adicción a internet muchas veces va de la mano con la procrastinación. A ver qué más dicen aquí. Procrastinar es la forma natural de vivir. Todos los animales procrastinan. Ahora, que socialmente nos hayan adiestrado a trabajar todos los días para sobrevivir, el capitalismo nos adiestró. Mira qué increíble, ¿eh? Puros comentarios muy despiertos a esta hora de la mañana en All You Need Is Love. Procrastinar también es un constructo social, dicen casi que siempre tenemos que estar siendo activos. Bueno, esos son los mandatos. Alguien me va a decir, oye, qué latero, hablando del capitalismo, pero si estamos viviendo en ese sistema, ¿cómo queréis que le diga? Capitalistítico, no sé, le puedo inventar otro nombre si te molesta la palabra capitalismo, pero claro, los mandatos de este sistema es produce, sé eficiente, no por nada aquellas personas que no son tan eficientes en la pega terminan de repente pagándoles menos, hay bonos por meta. Cuando te vas de vacaciones, por ejemplo, ¿no te pasa que te sientes culpable por estar haciendo nada? Por estar en la cama, por levantarte tarde, siendo que estás en todo tu derecho de vivir el ocio. Bueno, eso es porque tenemos instalado un chip acá de que estar echado está mal y producir y estarnos reventando, ojalá, deseable. Lo terrible es que todas esas ganancias generalmente son para el jefe y no para uno. Bueno, seguimos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? ¿Cómo va a ser Chile el 2050? Lo vamos a comentar con Verónica Díaz, coordinadora de Proyecta Chile 2050, una iniciativa justamente que se está haciendo y otras preguntas. Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en el programa. Hola Iván, muchas gracias a ustedes por invitarme. Oye, Verónica, ¿de qué se trata Proyecta Chile 2050? ¿Una iniciativa, una fundación, una organización? ¿Cómo le ponemos? ¿De qué se trata? Es una iniciativa, es una plataforma y al mismo tiempo es una hoja de ruta para Chile. Y básicamente cuando uno se pregunta qué es Proyecta Chile 2050, el mismo nombre es bien revelador, claro, de lo que puede ser. Uno es proyectarnos, es entender qué es lo que va a estar pasando el 2050, así como nosotros como personas de repente nos ponemos a soñar, qué es lo que quiero hacer en unos años más, en 10 años más, qué es lo que está pasando en el mundo y cómo yo me voy a desenvolver en ese mundo. Nosotros como país también necesitamos esa visión de futuro. Y básicamente Proyecta Chile 2050 es esa invitación, es una invitación a todo Chile, a sus expertos, a sus distintos sectores, a todos sus territorios, a encontrar y desarrollar, diseñar ese futuro que queremos. Es entender las posibilidades que tenemos, donde también van a haber algunas amenazas y donde queremos estar para empezar a construir los pasos que necesitamos para llegar hasta ahí. ¿Y quiénes están metidos? Porque tú hablas de académicos, científicos, y cuando uno piensa en proyectar o imaginar el futuro, no sé, saca uno las cartas del tarot de repente, pero acá hay muy poco de tarot. Cuéntanos cómo se proyecta desde distintas disciplinas esta cuestión. Sí, no, ahí lo primero... ¿O hay una tarotista involucrada también? No. No estamos ahí todavía, pero sí, lo que sí leemos también son varias tendencias, como en estos ejercicios de prospectiva, lo que uno va entendiendo son cuáles son los grandes perturbadores o moldeadores de ese futuro. Nos situamos y situamos a las personas en ese futuro y comenzamos a diseñar, bueno, qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que yo, desde mi experiencia y desde mi sector, soy capaz de comenzar a dilucidar de lo que se viene. Entonces, cuando me preguntabas quiénes están detrás, yo creo que hay dos respuestas. Uno, quienes lo convocan, y que creo que es una convocatoria muy interesante, porque quienes lo convocan son todo el ecosistema de educación superior de Chile, incluyendo a la USACH, incluyendo a todas las universidades que hay en el territorio, pero también a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales. Y lo segundo es quienes están participando de esto. Entonces, nosotros tenemos un consejo asesor donde hay más de 70 representantes de todos los sectores, de las distintas generaciones, también desde las gobernanzas, todos los que nosotros creemos que tienen que darle una mirada estratégica también a este proyecto. Y después están los participantes de las más de 20 mesas que nosotros tenemos en temas estratégicos para Chile, que ahí hay
más de 2.000 personas, expertos, representantes. ¿Y estas mesas son como las comisiones que uno conoce en el Congreso, por ejemplo? Hay una mesa de salud, una mesa de seguridad, no sé. ¿Cuáles son esas mesas? ¿De qué hablan en esas mesas? Sí, hay 20, entonces voy a nombrar algunas, pero están mesas desde temas súper interesantes como las algas y energía, a educación, trabajo, innovación democrática, donde hay un montón de académicos también de acá de la universidad, diseñando cómo tiene que ser este futuro. Cada una tiene alrededor de 70, 150 académicos que se juntan semanalmente. Esto es un trabajo como bien extenso en el sentido de que está buscando tener una profundidad de lo que estamos diseñando y no solamente generar ideas de lo que podría ser, sino que darle profundidad y convertirlo en propuestas de política pública. Y ellos se juntan semanalmente a entender cuál es esta tendencia, cuáles son los temas de los que nos tenemos que hacer cargo, sabiendo que tenemos que pasar por el 2030 y el 2040, pero con una visión de lo que puede estar pasando en el 2050. Ya. ¿Hay alguna propuesta, por ejemplo, ya que podamos, o para donde vaya encaminado, como para hacernos una idea, como un ejemplo de cuál es la diferencia entre simplemente proyectar y decir, por ejemplo, en el tema de la alga, me imagino, el calentamiento global está haciendo que la biodiversidad, etcétera, a la propuesta que debe ser, no sé, invento, disminuyamos la emisión de tal forma, no sé, estoy totalmente inventando, pero ¿hay algún ejemplo, algo que nos pueda ayudar a ilustrar como cuáles podrían ser estas propuestas que surjan de Proyecta Chile? Sí, no, hay varias mesas que están como, hay distintos momentos de las mesas. Hay algunas que ya están como terminando, otras que están partiendo. Como te comentaba, la semana pasada abrimos una de las últimas de estas mesas. Alga es justo una que está ahí como más en un proceso intermedio. Y básicamente lo que decimos es como, oye, tenemos un territorio que es más costa que terreno, donde las algas juegan un rol fundamental en términos de la nutrición, en términos de la alimentación, en términos, como tú decías, de la captura de CO2. Claro, la marea roja tiene mucho que ver con eso, de hecho. ¿Cómo Chile captura esa oportunidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacernos cargo y cómo la potenciamos? Entonces, son propuestas que tienen que ver desde el desarrollo sostenible de los bosques de algas hasta temas económicos como, bueno, cuáles son las proyecciones que podemos tener en distintos temas para aprovechar esta oportunidad y que Chile sea un proveedor global de alga. A todos nos gusta el sushi. ¿Qué pasaría si el alga nori es hecha acá en Chile? ¿Cómo nosotros también nos vamos sumando a mercados globales? Y cómo también en la captura de CO2 podemos ir capitalizando ciertas cosas que conviertan a Chile en un referente a nivel global. ¿Y cómo son las proyecciones que están haciendo? Porque, a ver, si estamos entregando propuestas, supongo que se identifican problemas y desafíos, ¿no? Entonces no es como que yo estoy proyectando y Chile va a estar hermoso, entonces me voy a acostar en las lianas, no pasa nada. Supongo que ha habido varios problemas que se han detectado. ¿Cuáles han sido algunas de las cuestiones que han ido proyectando y que se han ido, quizás, ¿cómo decirlo?, elementos en común en todas estas mesas, como algún diagnóstico, un consenso, si es que hay? Mira, en una de las últimas sesiones que tuvimos, lo que nosotros hicimos fue describir ciertos ejes transversales, porque te imaginarás, con 20 mesas... Exacto, eso es cómo se sistematiza en todas estas voces. No, y cada mesa tiene submesas. En el fondo nosotros hablamos de salud, pero dentro de salud hablamos del bienestar, hablamos de tecnología para la salud del futuro e institucionalidad. Entonces, muchas ramas. Ya generar una sistematización de esas submesas para una gran mesa es un desafío. Imagínate esas submesas con las mesas y el proyecto general, que es un proyecto país, que al final ese es el desafío de esta etapa. Como ya no mesas por separado y que son islas, sino que cómo construimos un gran sistema donde vayamos encontrando estas interconexiones. Y eso, los ejes transversales nos permiten ir identificando dónde están estos principales desafíos. Uno tiene que ver sí o sí con los cambios demográficos que vamos a vivir. Estos son los principales desafíos, como decir, los que se repiten independiente de cuál es la mesa, como que aparece igual esto. Sí, y donde cada una de las mesas también va tocando ciertos temas. Y ahí el principal, uno de los ejes transversales, porque también junto a los consejos asesores, nosotros vamos haciendo que todo esto pase por procesos de co-construcción con los coordinadores, con los expertos, con el consejo. Y uno de los principales que resultó es la institucionalidad. Cómo la arquitectura que tenemos hoy día en términos de nuestras instituciones es capaz de soportar un futuro.
que nos ha servido, nos ha permitido avanzar como país hasta donde estamos hoy día. Hemos salido de un montón de desafíos que teníamos en términos de alimentación, en términos de nuestra gobernabilidad, en términos de nuestros sistemas productivos. Hemos logrado avanzar en educación, pero hoy día se están quedando obsoletos con estas distintas tendencias, y lo que necesitamos es empezar a identificar esos espacios. Entonces, uno de estos ejes transversales es, independiente de si estamos hablando de algas, de educación o de salud, hay un desafío institucional para lograr que esa oportunidad que nosotros estamos viendo logre efectivamente ser capitalizada y construir un 2050 más próspero para todos nosotros. Entonces supongo que la gracia es que todo esto sea escuchado por esas instituciones. ¿Cómo se le hacen llegar? No hay garantía, tampoco asumo, no hay como hay un concepto legal, no sé cómo se llama, pero no están obligados, ¿no? Como que al final igual uno apela a la buena voluntad, como, mire, hicimos toda esta pega, tómala, allá tú lo que hagas con ella, ¿no? Sí. No, mira, yo creo que hay dos cosas. Me gustó cuando partiste que empezaste a hablar de esto de los sentidos, que tenemos más de un sentido. Ojalá los países y nosotros pudiésemos tener también, y no sé si existe, un sentido de futuro. Entonces, en ese sentido de futuro es mucho más fácil construir consenso. Y este proyecto lo que hace son 3 cosas, te diría. Uno es que usa la evidencia científica, y eso también te permite sortear muchas barreras de los puntos de vista más ideológicos o de preconceptos que podamos tener. Yo he visto candidatos en otros lugares que no les gusta mucho la ciencia, entonces de repente pareciera que la ciencia también la ponen en duda. Sí, pero incluso en la conversación con un académico y con otros eres capaz de ir apelando más a esos consensos. Entonces, uno es la evidencia. Como que está libre de la política o de esta ideología, claro, los partidos. Sí. Entonces, uno, la evidencia te ayuda a construir consenso. Lo segundo es, estos son procesos transversales. Entonces, cuando yo te contaba, hay 2.000 actores participando en las mesas temáticas, con distintos coordinadores que llamamos nosotros, que nosotros nos preocupamos que sean transversales. Entonces, tenemos a la izquierda, a la derecha, a la academia, al sector privado, coordinando estas mesas y articulándolas, y por lo tanto ya hay una base que el consenso que se genera ya tiene una transversalidad muy distinta desde los territorios, desde todo. Entonces, evidencia científica, transversalidad, que nadie se quede fuera de la discusión, cosa que cuando nosotros presentemos una propuesta ya esté mucho más consensuada. Y lo tercero es futuro. Cuando tú estás en el futuro, efectivamente eres capaz de pararte distinto y de bajar varias barreras, porque ves que ese futuro depende mucho de las decisiones que estás tomando hoy día. Y que por lo tanto no estás en el cortoplacismo de, chuta, tengo que resolver esto, acá están mis votos, o acá está el problema actual, sino que eres capaz de proyectarlo y con eso traer una mirada de futuro. Y con esa mirada de futuro, con esta evidencia científica y con esa transversalidad, donde ya hay un montón de actores que están participando de ese consenso, y cuando ya tienes las propuestas generadas, es mucho más fácil adoptarlas. ¿Alguien más puede ver esas propuestas? Porque hago 2 preguntas en una. Primero, supongo que lo más obvio es a los candidatos ahora que sean a las presidenciales, pasárselas y que ellos vean si la incluyen, cómo la incluyen en su programa. Pero también supongo que no la razón de ser del proyecto no es únicamente los candidatos presidenciales, porque si los candidatos ni uno pesca esto, no es como que el proyecto no sirvió para nada. Entonces, ¿cómo podemos también ver esto eventualmente, o qué otras personas van a tener acceso a otras propuestas? O sea, cuando preguntas quiénes, todos. Todos. La idea es conocimiento público, por decirlo así. Sí, hay un primer hito que son las presidenciales. Este es un proyecto de largo plazo. 2050 obviamente una fecha de término. 2100 a esa altura. Claro, ahí ya hay que repensar el proyecto en el 2050, pero es un proyecto de largo plazo que va entendiendo cuáles son los hitos de incidencia y cuáles son los hitos también para ir generando este proyecto mucho más amplio. Entonces, es un proyecto dirigido a todos. En este primer hito sí va a tener un lenguaje que hable con programas presidenciales, que sea capaz de cuestionar, de plantear, de sugerir, incidir en estas políticas o en estas visiones de largo plazo que están mostrando los distintos candidatos, con consensos que ya están construidos no para un gobierno de turno, sino que, si estamos pensando en el 2050, son mucho más políticas de Estado. Entonces, es que ellos logren entender eso. Pero luego de eso, y junto con eso, también vienen procesos de participación, donde queremos
informar a la ciudadanía, por lo tanto todo el mundo va a poder ver esto, pero también incorporarlos en el diseño, vincularlos no solamente a que sean un ente validador, sino que un ente que también está co-creando. Hoy día estamos con las mesas temáticas, tenemos distintas instancias de participación, pero un proyecto que también va a ir creciendo y que va a ir hablando distintos lenguajes. Entonces, el lenguaje de ahora es más programas presidenciales, más política pública, pero cómo somos capaces de traducir eso después a algo que le hable a los niños, Claro. Que le hable a ciertos sectores y que sea capaz de ir construyendo un ánimo país diferente también. Como que todos estamos muy ahora en, chuta, teníamos un sueño, el desarrollo, Chile que crece, sentimos esta sensación como de que estamos estancados un poco ahora, y esta es una invitación a no ser como actores pasivos de lo que nos va a pasar en el futuro, sino que como entre todos vamos diseñando y también porque todos tenemos agencia en eso. Verónica, te habrás dado cuenta que en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La Pecera! Y está aquí la pecera. Interesante. Llena de papelitos, y Verónica, cada uno de los papelitos de esta pecera nosotros le decimos factos, que son como frases bien reduccionistas, que puede ser una tontera que voy a decir yo a la cámara, o puede ser algo verdadero, de hecho, que yo lo voy a decir a la cámara, y la idea es que tú, desde tu vereda, que en este caso es una iniciativa que proyecta cómo va a ser nuestro país de acá al 2050, nos digas qué tan preciso es, sí o no, y que te expandas lo más posible. ¿Te parece? Ya. Como te digo, puede salir una burrada, como puede salir algo muy inteligente y muy preciso, y tú tienes que aclararlo. Súper. ¿Dale? Tenemos entonces un papelito que se fue al agua y sacamos ahora sí de manera transparente, porque si el CERVEL es transparente para las primarias, nosotros no nos podemos quedar atrás. Tenemos a Verónica Díaz, entonces, coordinadora de Proyecta Chile 2050, que es lo que dice la pecera. El 2050 seremos Chilezuela. ¿Qué dice la experta? No, completamente. O sea, obviamente hay varias posiciones que son mucho más políticas. Yo creo que el 2050 vamos a ser un país con muchas oportunidades y referencia global. No referencia global por lo mal que lo estamos haciendo o por los desafíos, sino porque vamos a ser un país que va a ser líder en energía renovable y va a estar aportando al mundo desde ahí, va a ser un exportador de energía, va a ser un Chile... Me encantan las algas, vuelvo mucho al tema de algas porque encuentro que ahí hay una oportunidad gigante que no estamos viendo. No era fan de las algas y ahora como consumo muchas por el omega 3, vamos a estar alimentando también a una población global. Y en términos de innovación democrática, hay muchas cosas que se están haciendo acá. Y Chile tiene, según varias encuestas que se han ido desarrollando ahora, una templanza en términos de nos gusta, somos bastante racionales como país, y eso también se va traduciendo a nuestros distintos procesos, que pueden estar en un péndulo muchas veces, pero que en general también nosotros volvemos como a estas decisiones de, bueno, un bien mayor. Entonces, sí, o sea, de hecho es curioso que lo decía hace un rato, como que está esta sensación de que estamos estancados, que todo se va a ir al demonio, pero en realidad, y de hecho el consenso como de varios científicos que han pasado por acá, es como tenemos desafíos sí miles, y son muy difíciles todos, pero si miramos como relativo a la situación mundial, estamos tranquilos. Eso no significa que tengamos que relajarnos, por algo existen estas iniciativas, pero no está todo perdido. No está el pronóstico, de hecho, que hacen cada una de las mesas, no es como nos vamos a ir al infierno, sino que es que tenemos dificultades puntuales y hay formas de resolverlas. Sí, para nada nos vamos a ir al infierno. Sí creo que es crucial que tengamos este sentido de futuro y esta mirada de futuro. Es lo mismo que uno andando en bicicleta. Si te dedicas a mirar la rueda de la bicicleta, seguramente te vas a caer. Hay que estresar y te caes. Sí, hay que moverla, hay que saber andar, hay que saber... Pero la bicicleta anda cuando tú miras al frente. Entonces, eso es un poco esta invitación. Y yo creo que Chile tiene una buena bicicleta, tenemos increíbles paisajes y tenemos buena gente para ir a... Pero de repente no miramos tan al subir el frente, cerro. de repente vamos más mirando al piso. Y yo creo que también porque el contexto ha ido cambiando. O sea, nosotros mismos como personas estamos mucho más concentrados en lo que está pasando actualmente porque las redes sociales nos llevan a eso, porque las contingencias nos están arrastrando, los mismos medios a veces nos hacen ver lo que está pasando justo ahora, pero no quiere decir que no podamos tener esta visión de futuro. Esta es una invitación a esa mirada de futuro, y si bien antes
había esta mirada, era mucho más fácil de traer o de estar incorporada dentro de las distintas instituciones que existen. Yo creo que también hay que proponer formas nuevas. Yo creo que acá hay una forma nueva de comenzar a traer, de volver a traer esa mirada de futuro a nuestra sociedad. Y es a través de estas mesas temáticas, es a través de una nueva participación ciudadana. No siempre las instituciones, o sea, estamos acostumbrados a las instituciones como funcionaban. Quizás hay que hacer un update en ese sentido, claro. Y encontrar otra forma que quizás, no sé, el académico no va a ser el mismo que el político, pero va a haber un espacio donde sí los académicos, los políticos se van a reunir para estar constantemente mirando al 2050, claro. 2100. Y así. Y así. Verónica Díaz, coordinadora de Proyecta Chile 2050. Nuestro público te da un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos entonces con más. ¿Te parece o no? ¿O quieres que sigamos conversando esto? No, tenemos que avanzar. All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Qué rico el trululú. Viajemos a una época en la que no existía el de hecho, una época mucho más previa a cuando el centella valía 100 pesos. ¿Se acuerdan cuando el centella valía 100 pesos? Acá estamos haciendo un sponsor, parece, a esta marca de helados, pero no, es que la verdad nos queremos preguntar cómo eran los helados en la antigüedad. Todo partió en China en el año 200 a.C. Se comenzaron a mezclar pastas de leche de arroz con nieve para crear los primeros postres fríos. De hecho, luego, también en China, se agregaron jugos de frutas a este caldo que estaban haciendo con leche de arroz y nieve. Muy similar a los primeros snow cones, como le dicen los gringos. Se empezó a usar hielo salado para congelar más rápido. En Mesopotamia, Persia, preparaban bebidas heladas con hielo de montaña, frutas, agua de rosas. En Grecia y Roma, de hecho, se mezclaba la nieve con miel, néctares o vino. Incluso el empadronamiento de nieve por parte de emperadores como Nerón evidencia de hecho su consumo. Mira qué entretenido, porque ya vamos a llegar a la actualidad como siempre en esta máquina del tiempo, pero me recordó el hecho de que los griegos y los romanos ocuparan vino con nieve, porque acá en Chile hay algo muy parecido. En la zona sur, cerca de Talca, en la región del Maule, no sé si ustedes sabían que la gente de esa zona, guasos, guasas, quienes se dicen guasos y guasas, tienen la tradición de ir a buscar nieve a los cerros en la época de noviembre, diciembre, y luego hacen una fiesta justamente para la época de Todos los Santos, si no me equivoco. Ustedes pueden buscarlo, una fiesta que se hace hasta casi que feriado en noviembre, y se juntan a comer nieve con aguardiente, en este caso, nieve con aguardiente, que es como el primer helado, podríamos decir, chileno, se inventó en la región del Maule. Bueno, sigamos. En la Edad Intermedia, el Imperio Árabe desarrolló algo que se llama el sharbat, que de hecho es parecido a la frase sorbet, o no, sorbete, porque es una bebida fría de frutas, azúcar, hielo, y después le echaron igualmente hielo. En París aparecieron los primeros cafés que vendían helados al público, como por ejemplo el café Procope. Se empezaron a abrir entonces todas las heladerías desde el siglo XVI, XVII en adelante, gracias en parte también a la señorita Catalina de Medici, que en el siglo XVI introdujo, era ella una golosa de los dulces, igual que yo, más que un completo, prefería los pasteles, y ella introdujo los postres helados en la corte francesa, popularizándolos entonces. Y en la actualidad, desde 1843 en adelante, gracias a Nancy Johnson, que recibió en Estados Unidos la patente por la primera máquina heladera de manivela, revolucionando la fabricación al incluir cilindro interno, este método sal-hielo para transformar congelación, que se apriete y que quede una cremita rica, y brazos batidores. Qué llamativo la presencia femenina en la construcción del helado. Primero Catalina de Medici, porque le gustaba nomás y dijo métamelo en los banquetes, y después la señorita Nancy Johnson, que obtuvo la primera patente para una máquina de helados como la conocemos hoy día. Bueno, a principios del siglo XX ya se han popularizado ahora los conos, helados soft serve, como estos que son de yogur y que salen de una máquina, automatizado todo, industrial, helados veganos, sin lactosa, sin azúcar, impresión 3D de helados incluso, y en cuanto hay, y todo esto partió mezclando la nieve del cerro con un poco de leche. Y bueno, te dejo el dato también que el primer helado que se hizo en Chile fue en el sur con aguardiente. Hielo de nieve, pero con
aguardiente. ¿Qué tal? Esa es la máquina del tiempo. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos, viajemos a China. Te voy a contar que en ese país llamado China se jugó el primer torneo de robots humanoides. El pasado fin de semana, esto ocurrió en Beijing, la capital de China. Se realizó el primer torneo de fútbol disputado exclusivamente por robots humanoides. Mira, estamos viéndolo ahí en las pantallas de Santiago Televisión. Los amigos de Radio Usach nuevamente tienen ahí una razón para cambiarse la tele, porque la verdad es que las imágenes que estamos viendo, mira, un gol de los robots. Qué increíble lo que estamos viendo en las imágenes. Si solo el sonido pudiera transmitir lo que están viendo mis ojos. Pero básicamente son robots jugando a la pelota. Uno se desmayó, de hecho, se lo están llevando en camilla afuera de la cancha. Pobre robot, la verdad es que el fútbol no es para cualquiera, empatizo con él. A mí me pasaría lo mismo, yo estaría en esa camilla, la verdad. Mira cómo lo sacan y le van a hacer reanimación. Oye, no estoy mintiendo, amigos de la radio, todo lo que estoy diciendo es real. Había un grupo de robots jugando a la pelota, uno se desmayó y lo sacaron en camilla. Bueno, el gigante asiático reafirmó su liderazgo en inteligencia artificial con la final del torneo Robo League, una competencia de fútbol que mezcla inteligencia artificial y robótica en un partido de 3 contra 3 entre robots completamente autónomos y sin intervención humana. En dicho espectáculo, estas máquinas mostraron su capacidad de ver, pensar, entre muchas comillas, por favor, no chacreemos la palabra pensar, y actuar sobre el campo de juego, utilizando sofisticados algoritmos para moverse, pasar la pelota y marcar goles. Bueno, de hecho, ahí está esta precisión que te decía, ¿no? De pensar, entre comillas, finalmente es computar mucha información. Lo más destacado es que los jugadores, estos robots, equipados con sensores, algoritmos de percepción que les permite generar estrategias y qué sé yo, toman decisiones en tiempo real, no están programados. Esto no es un show que le pusieron, oye, parte corriendo hacia allá, después hagan un gol y está todo, y tú estás viendo una simulación de un partido con robots. No. Realmente hay estrategia ocurriendo en vivo. Hay información que están recolectando de dónde rebotó la pelota en ese momento puntual, qué hacer con ella, cuál es la mejor estrategia, como lo harían en entornos industriales o domésticos. Porque por eso también es que la compañía, oye, sí, Dineri, todo el mundo se mueve con Dineri, entonces están haciendo este show de fútbol para mostrar que el producto que ellos venden es competente también en otros entornos. Los protagonistas son figuras metálicas con forma de humanos y no necesitan de un control remoto ni de joysticks. Como te digo, están jugando la pelota ellos solos. Eso sí, el nivel, al menos por ahora, deja mucho que desear. No es tan entretenido como ver al Barcelona contra el Real Madrid, me imagino. El resultado de dicho experimento terminó siendo más divertido que competitivo finalmente, porque los robots corrían y, como bien te dije, algunos hasta se desmayaban y tuvieron que salir en camilla del campo. Mira, ahí seguimos viendo cómo se topan entre ellos. Me recuerda, algunos no van a entender esta referencia, pero hay un juego que se llama Los Sims para el computador, donde de repente, de los 90, y de repente ha tenido varias iteraciones, Sims 2, Sims 3, Sims 4, y los personajes como que iban contra una muralla así y no podían pasar. Ya, ese nivel de inteligencia tienen estos robots que parece que pueden jugar a la pelota más o menos bien, pero no son capaces todavía de... Bueno, me alivia ver estos videos porque me siento más humano que nunca. Me siento más humano que nunca. Sigamos con más de China a All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre el sur de nuestro país, la biodiversidad y cómo las focas podrían estar ayudando a los científicos en ese lugar a recolectar algunos datos muy importantes que nosotros, mediocres, no somos capaces de alcanzar. Manuel Castillo, investigador del anillo SEALS de la Universidad del Paraíso, está con nosotros para hablar sobre esto. Nuestro público te da un aplauso. Muchas gracias, Manuel, por estar acá. Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, Manuel, hagamos primero un contexto antes de entrar, porque ya el nombre del anillo, que es SEALS, nos dice, por supuesto, que las focas son protagonistas, pero antes de incluso mencionarlas, ¿cuál es el contexto en el que toda esta investigación ocurre, el sur de nuestro país, y después veremos cómo es que entran las focas a la ecuación? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos interesados en entender cómo es la circulación y otros parámetros dentro de la Tierra del Fuego, ahí en Punta Arenas. Estas aguas son especiales porque hay una unión entre el Atlántico y el Pacífico.
Esa zona también es de interés también en términos del petróleo. Ahí ha habido previamente, hoy en día está el hidrógeno verde. Es una zona también con salmonera. Entonces hay un interés por entender cómo es no solo la circulación, sino que el ambiente austral, este extremo, y en un contexto del cambio climático global, que ahí tenemos glaciales, como la cordillera de Darwin, cómo estos glaciales y toda esta interacción que estamos viendo ahí, vientos, corrientes, mareas, están interactuando y poder entender cómo funciona esa zona. Esa es una... Y además, entender patrones de comportamiento de los elefantes marinos. O sea, tenemos, por un lado, entender la física, la dinámica, y por otro lado entender cómo se comportan los organismos, las focas, en este caso las focas elefantes. ¿Hay algo en todas estas características que tú dices que son tan particulares de esta zona de Chile, y entiendo particulares también no solamente relativo con, no sé, Viña del Mar o Arica, sino que a nivel mundial también son muy particulares? ¿Qué tan importante para llegar a esa particularidad es el hecho de que no haya tanta intervención humana en la zona? Porque tuve la suerte de viajar hace poco en mis últimas vacaciones a Magallanes y pasé por unos fiordos, y una de las principales, aparte de hermoso y todo lo que te dicen todos los que se van de vacaciones para allá, me quedaba mucho este concepto, ¿no? Como de indómito, no domado, no intervenido. ¿Dónde están los seres humanos acá? Y gracias a que no están los seres humanos acá, pareciera que todo esto es así de hermoso. ¿Hay algo de razón en esa intuición? Mira, sí, por un lado porque la zona austral hay poca habitante, o sea, mientras uno se va más al sur hay menos habitantes. Aquí estamos en Santiago y aquí está un tercio de la población. Objetivo, ya claro, tenemos un tercio de la población chilena está aquí. Sí. Pero mientras nos vamos al lado más australes hay menos gente. Pero Punta Arenas cada vez se ha visto toda esa zona es una ciudad grande. Cuando uno va, si uno no lo conoce, si ustedes no lo conocen, es una ciudad en todas sus dimensiones. Claro, sí. Y ahora la dificultad es que tiene la zona, o este tipo de zonas, no solo Punta Arenas, sino que pensemos desde Chiloé al sur, es que son zonas con muchas islas, canales y fiordos que fueron formados primero por acción glacial, la erosión glacial, los glaciales antiguos que nos quedan algunos nomás, el campo hielo norte, sur, eso antes avanzaron decenas de miles de años atrás. Para que la gente se haga una idea, de hecho ahí están apareciendo algunas imágenes, es como imaginarse el Gran Cañón, las típicas imágenes, pero lleno de verde y agua al medio, no un hoyo de tierra, ¿no? Y uno lo navega como por ríos y está rodeado al final de muros gigantes de naturaleza. Sí, y esos canales fueron formados porque los glaciales avanzaron decenas de miles de años en el pasado y luego retrocedieron y dejaron esta estructura que son especiales, hay solo en algunos lugares del mundo como Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia. Chile tiene prácticamente un tercio de Chile es canales y fiordos. Si uno piensa desde Chiloé hasta el sur, uno dice que es como la excepción y es la parte rara, pero no, es como yo creo un 30% del país. Y es raro que la gente no conozca que tenemos este tipo de ambientes especiales. Y son especiales porque son súper delicados. Como tú dices, en términos, hay un balance ecológico, como hay poca intervención. Pensemos poca intervención, que hay muy pocos habitantes, pero eventualmente lo hemos hecho para el turismo, para el comercio, los salmones están ahí, las salmoneras están ahí. Tienen características estas aguas especiales que hacen que se promueva este tipo de economía, digamos, la economía de los salmones. Oye, Manuel, pasemos a las focas. Desde la ciencia, ¿cómo estudian ustedes todo este entorno y de qué manera las focas aportan su granito de arena? Mira, lo voy a hacer siempre. Cuando uno va al médico, el médico te dice, a priori tú no sabes cómo están. Aquí lo estamos mirando, tienen este tipo de instrumental que tienen en la cabecita, nosotros se lo colocamos, ese instrumental no le hace daño ni para nadar ni para alimentarse, y ese instrumento toma mediciones de las condiciones del agua. ¿Qué mediciones? Salinidad, temperatura, a veces fluorescencia, que es clorofila, y con estos parámetros nosotros podemos ver el estado de salud de ese medio ambiente, más o menos así. Y aquí nos ayudan ellas nadan por los canales, y mientras nadan, cada vez que salen a respirar, porque son mamíferos,
nos envían vía satélite, con esa antenita que se veía por ahí, nos envían los datos para que nosotros podamos ir mirando cómo se distribuyen esos parámetros. Son como cuando el médico te va y te dice, mira, tómate unos exámenes para saber los parámetros en los cuales estás. Bueno, nosotros miramos esos parámetros y decimos, bueno, aquí está en buenas condiciones, está en malas condiciones, pero además también podemos ver estimar cómo se mueve el agua también. La pregunta, yo creo que al tiro salta es, ¿les duele a la foca esto cuando les ponen este aparato? Es como que anduvieran con un marcapaso, así como el procedimiento para adherirlo al animal. Bueno, los animales se tienen que dormir, se le coloca un anestésico, se sedan, claro, y se le hacen varios otros procedimientos. Ya que estamos ahí, en la única oportunidad, se le toman muestras de sangre, se miden, se muestra es como el control sano. Claro, se le hace, incluso se mide y se pesa, lo cual siempre ha sido complicado de hacer. Y luego, al final, se le coloca se le pega con un pegamento especial que se le pega en cierta época del año, que es cuando han cambiado de pelo. Y estos mamíferos cambian de pelo una vez al año, entonces luego este instrumento se les cae. Y queda, o sea, no lo podemos recuperar, a veces se puede recuperar, pero... ¿Y qué tipo de información recolecta este equipo? Salinidad del agua a diferentes profundidades, temperatura del agua y, bueno, la profundidad. Y como te decía, a veces también fluorescencia o clorofila, que es el contenido de los organismos estos que pueden hacer fotosíntesis en el agua. Y eso nos dice... nos dan algunas instancias para saber cómo está el estado, como te decía, de salud de estos cuerpos de agua, que son súper especiales, delicados y son claves para el cambio climático global. Porque ahora, imagino que, por ejemplo, salinidad, decías clorofila, entre otras variables, muchas de esas se pueden medir en los fiordos. O sea, yo tengo agua, ¿no? a la mano, por decirlo así, pero la foca puede llegar a donde el humano no llega. ¿Cuáles son esos datos? ¿Cuántos de los datos que han recopilado ya los conocíamos y cuántos nos han terminado sorprendiendo y aportando nuevo conocimiento? Sí, mira, típicamente nosotros, para hacer lo mismo que hacen los elefantes, tenemos que subirnos a barcos, a embarcaciones, y desde las embarcaciones nosotros bajar en ciertos puntos discretos. Ya eso es caro. Es muy caro arrendar embarcaciones, subirnos varios a eso, hacer estas mediciones en algunos puntos. Ya a priori uno dice, ok, vamos a mirar estos lugares. Los elefantes marinos, la gracia que han tenido hasta ahora, han recopilado del orden de 300.000 datos. O sea, nosotros le hemos colocado desde el año 2014 aquí, por ahí. Esa es la última cantidad que creo, y datos son perfiles. Cada vez que se han bajado en profundidad a tomar un dato, estamos hablando de 300.000 perfiles. Entonces, eso típicamente en un crucero de investigación son, no sé, 100 estaciones, 100 puntos donde nosotros medimos. Y lo que te estoy diciendo es que los elefantes marinos hasta el momento han hecho 300.000 de esos que haríamos en una embarcación 100. No, y además los puntos que uno haría son estáticos también. La foca, claro, o el lobo marino explora. Explora basado en la búsqueda de alimento, digamos. Esa es como se desplazan. También no lo tenemos aquí en estos datos, pero llegan nosotros este año tenemos focas que llegaron hasta Valdivia. O sea, estamos hablando 1.300 kilómetros norte-sur. Y también han ido hasta Argentina, hasta la Antártica por el otro lado. O sea, navegan, o sea, pueden abarcar una tremenda cantidad de territorio del orden de miles de kilómetros, 1.000 kilómetros por lo menos. Que saldrían billones de pesos hacerlo de esta forma. Y además llegan hasta los casi 1.500 metros de profundidad en buceos que toman 2 horas, digamos. Wow. Entonces, estamos hablando de estos animales no son como los lobos marinos que uno ve en la playa. O sea, estamos hablando de animales que son grandes, 3 toneladas, 5 toneladas algunos, grandotes. Yo diría que yo no soy biólogo, soy físico, pero tenemos un trabajo interdisciplinario muy, muy fuerte, y lo he visto, y son del orden de 3 metros de largo. O sea, son animales grandes, digamos. Todo esto ocuparía, todo esto lo que está aquí. El set completo sería un puro animal. Un solo grande, un macho grande.
Así que en general estamos hablando de un gran animal. Y no es que el set sea chico, el animal es gigante. No, el animal es grande. Sí. Oye, Manuel, te habrás dado cuenta que tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Cuéntame. Como por ejemplo... La ruleta. Que la tengo aquí al lado, hermosa, preciosa nuestra ruleta, no te asustes porque en realidad para jugar, Manuel, el único requisito es respirar, así que no tiene nada de complejo. Cada uno de los colores que aparecen en esta ruleta se corresponde, Manuel, con una pregunta que haría un niño o una niña sobre lo que estamos hablando. Las focas, la ciencia en el sur de Chile, todos los datos que recopilan. Entonces la idea es que cuando yo la diga a la cámara, por muy loca que sea, las preguntas de los niños de repente lo son, la tomemos con la mayor seriedad posible y la expliquemos a la gente que ve este programa. ¿Te parece? Me parece. Giremos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos conversando con Manuel Castillo, investigador del anillo SEALS de la Universidad de Valparaíso, y la foca, iba a decir, la ruleta se detuvo en el color, no es un rojo porque tiene más de azul, yo diría que es como un rojo Barbie, así lo vamos a poner el día de hoy, un rojo Barbie. A ver qué es lo que dice la ruleta. La pregunta es la siguiente: ¿las focas pueden ser científicos? ¿Qué dice el experto? Sí, yo creo que en este momento son un símil del científico explorando, en ese aspecto son exploradoras de las características de la columna de agua en lugares que nosotros no podríamos hacerlo de otra manera. Así que tienen al menos esa parte de los científicos que yo destaco, digamos. ¿Y esos datos para qué sirven cuando nos hemos enterado, por ejemplo, de estas mediciones a las que no habíamos podido acceder de otra forma, de clorofila, de salinidad, qué sé yo? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Para qué nos ayuda? Por ejemplo, tenemos una idea de que el cambio climático está aumentando las temperaturas. Entonces ya ahí nosotros con el dato de las focas podríamos verificar si esas temperaturas efectivamente están aumentando en la columna de agua, por ejemplo. Otra cosa es que si aumenta la temperatura, los glaciales se descongelan y lo que se descongela es agua. Así que esa agua va a ir a dar a la superficie de los canales y le va a bajar la salinidad. Entonces con la salinidad, que también la registran, vamos a mirar si esa baja de salinidad es más típica o está en respuesta o podría ser parte de hielo de los glaciales. Así que, y también todo eso aporta otro tipo de nutrientes que podrían aumentar la fluorescencia de la clorofila en esto, y eso también podría ser una parte de lo que nosotros no podríamos ver de otra manera, digamos. Manuel Castillo, uno de los investigadores del anillo SEALS de la Universidad del Paraíso, muchas gracias por estar en el programa. Nuestro público te da un aplauso. Gracias a ustedes. Seguimos nosotros con más All You Need Is Love. Que hablamos de cosas. Por ejemplo, empezamos conversando sobre los sentidos. Los 5 sentidos de toda la vida, ¿son una farsa, acaso? ¿Quién inventó eso de los 5 sentidos? Bueno, te respondo rápidamente. Fue el señor Aristóteles hace 2400 años atrás, en una época en la que se creía que el corazón era para pensar. Así que naturalmente en todo este tiempo han cambiado las cosas, sabemos más de neurociencia y hoy día algunos dicen que tenemos hasta 20, 21 sentidos y no solamente esos 5 que se delimitaron hace tanto tiempo atrás. También hablábamos sobre Chile en el futuro, proyectar Chile al 2050. ¿Cómo va a ser este país en 25 años más? Qué increíble que 2050 sea 25 años más. Hace un tiempo el 2050 parecía Blade Runner, pero no. Ya estamos aquí. Como siempre digo en este programa, el futuro es hoy. Y recién estábamos hablando sobre las focas y también lobos marinos que ayudan de alguna manera a los científicos, y de hecho no podría ir más allá y decir que hasta hacen la ciencia, la toman en sus propias manos, porque gracias a sus habilidades de bucear, nadar grandes distancias, han recolectado datos que son muy importantes para la ciencia, como por ejemplo cuánta sal hay en lugares donde para nosotros acceder tendríamos que desenfundar mucha plata. All You Need Is Love llega hasta acá. ¿Te gustó el programa? Si no, deja tus reclamos en el Consejo Nacional de la Televisión y ahí vemos si es que procede algún tipo de sumario. Nosotros nos despedimos por ahora. Que esté muy bien. Chao, chao.